estuvimos hablando y mencionando durante los agradecimientos el asunto de nuestra hermana Laura y estuvimos hablando del Evangelio y de la fe. Y bueno, esta noche, si bien el tema que tenemos que tratar no tiene directamente que ver con el Evangelio o con la fe, sí está levemente relacionado. Porque el Evangelio en la vida de una persona no solamente salva, sino también santifica. Y el Evangelio en la vida de una persona produce orden. Y una vida desordenada no es una vida que esté en el Evangelio. Nosotros hemos estudiado a lo largo de estos miércoles las cartas de Pablo a los tesalonicenses y hoy estamos llegando al final de la segunda. Y a mí me tocan los versículos del capítulo 3, del 6 al 10. Sin embargo, toda esta sección, desde el 6 hasta el final, Pablo trata el mismo tema, son todo un único tema, por lo tanto es el final ya de la carta. Les pido que me vayan buscando, que me acompañen a 2 Tesalonicenses capítulo 3, lo vamos a leer en unos minutos. Y en esta carta que hemos estado estudiando, está cargada de doctrina, de enseñanzas acerca de la segunda venida del Señor a causa de las controversias que había. Y ya llegando al final, Pablo agrega una exhortación sobre algunas cuestiones que quizás, a nuestro parecer, estén levemente relacionadas con estas controversias. Controversias acerca del fin de los tiempos. Y el tema que se va a tratar hoy es crucial y es algo que realmente nosotros necesitamos entender, estudiar, aplicarlo hoy en día. ¿No? Vamos a ver esta noche el asunto de el cristiano y el trabajo. ¿Qué es y qué significa el trabajo? Si bien el texto no habla de eso, va a ser necesario que lo definamos muy brevemente. ¿Qué es y qué significa el trabajo? Y de qué manera debe ser llevado adelante por el creyente. Y de qué manera no debe ser llevado adelante por el creyente. Y antes que nada hay algunas cuestiones que me gustaría mencionar sobre las epístolas a los tesalonicenses que quizás no tienen mucho que ver, pero creo que es necesario comentarlo. Muchos estudiosos, eruditos e historiadores afirman que el orden de las epístolas en el canon bíblico está invertido. No quiero que se me malinterprete con esto, no estoy diciendo de ninguna manera que hay error en la palabra, para nada. Sin embargo, que a la hora de ingresar o agregar los escritos en el canon se hizo por extensión. Si ustedes notan, la primera epístola es la epístola a los romanos y es la más larga. No fue la primera que escribió Pablo, pero es la más extensa, por eso está en primer lugar. Y con las epístolas a los tesalonicenses, muchos dicen que por los temas que trata, por asuntos internos y cuestiones históricas, es probable que el orden esté invertido, que 2 Tesalonicenses sea en realidad la primera carta y 1 Tesalonicenses sea en realidad la segunda. En realidad no tenemos manera de saber a ciencia cierta cuál es el orden correcto, si está bien en el canon o si está invertido, pero sí podemos estar seguros de una cosa, y es que Pablo trató este asunto del trabajo, de la pereza y del ocio, un total de 3 veces. Muchos quizás podemos ver en el texto que nos toca hoy que Pablo es muy duro, y muchos creen que Pablo es muy duro con aquellos perezosos por el hecho de que ya los exhortó en 1 Tesalonicenses diciendo amonestad a los ociosos. Pero si el orden está invertido, como que no tiene tanto sentido. Por lo tanto, sí podemos estar seguros de una cosa, como dice el texto de hoy, Pablo ya había tratado esto personalmente cuando estuvo en Tesalónica, mucho antes de escribir estas cartas. Por lo tanto, Pablo lo trató personalmente, lo trató en 1 Tesalonicenses, lo trata en 2 Tesalonicenses. Y bueno, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver el orden con el tema que vamos a hablar hoy? Realmente yo quería comentarlo para dejar en claro de que sí podemos estar seguros que se trató 3 veces y que Pablo lo trató personalmente cuando estuvo en Tesalónica. Y eso nos dice mucho.
Porque si Pablo trató este asunto personalmente en Tesalónica, lo hizo mucho antes de que venga la confusión acerca de la segunda venida. Por lo tanto, podemos sospechar que no era que dejaban sus trabajos porque Cristo venía, sino que además habría algún otro motivo. Era un pecado recurrente en algunos el no querer trabajar. Y quizás la confusión sobre la inminente venida de Cristo fue una excusa perfecta para poder decir, ya está, no trabajo más. Y esto realmente es interesante porque si estamos muy acostumbrados a creer que los tesalonicenses dejaban sus trabajos por una cuestión de fe en que Cristo ya venía. Y eso tampoco cuadra tanto en la exhortación tan dura de Pablo, porque yo no sé ustedes, pero yo a Pablo lo veo con un corazón pastoral, corrigiendo con paciencia y en amor. Y si viene un hermano y deja su trabajo porque por fe cree que viene Cristo, es una fe ignorante, es una fe que está equivocada, pero es una fe que debe ser corregida. Por lo tanto, no cuadra tanto la dureza de Pablo hacia estas personas, por lo que podemos sospechar que había algún otro motivo y que esto era recurrente. Vamos a ver en esta noche entonces 4 puntos. El cristiano y el trabajo, el ejemplo de los misioneros, los motivos válidos para no trabajar y por último el mandato del apóstol. Como dije al inicio, vamos a ver nosotros que el Evangelio produce orden, no produce desorden, por lo que una vida desordenada no es fruto de aquel que ha sido salvo por el Evangelio. Quiero que me acompañen entonces a 2 Tesalonicenses capítulo 3. Vamos a leer versículos del 6 al 10. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros a nosotros mismos, por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Vamos a orar una vez más, hermanos, en esta noche antes de comenzar. Señor, te damos gracias por tu palabra que ha sido abierta, te damos gracias, Señor, por este texto, Señor, y queremos pedirte y rogarte que hables a nuestros corazones. Rogamos, Señor, que guíes esta enseñanza, que seas tú quien hable, Señor, y que ninguna postura o idea humana, Señor, sea expuesta, sino solo tu palabra. Rogamos que nos hables, rogamos que obres en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, primer punto en esta noche, entonces, el cristiano y el trabajo. El cristiano y el trabajo. Y antes de hablar acerca de qué es el trabajo, cómo el creyente debe relacionarse con el trabajo, podríamos ver cómo quizás el mundo ve el trabajo hoy en día. Y esto nos va a ayudar claramente cómo no debemos manejarnos o cómo no debemos verlo nosotros como hijos de Dios. El mundo ve el trabajo de 2 grandes formas. Hay 2 grandes puntos de vista sobre el trabajo. Hay personas que encuentran en el trabajo su identidad, lo idolatran, lo convierten en un ídolo, dedicando incluso mucho más tiempo del que deberían. Realmente se convierten en adictos al trabajo y en adoradores del trabajo. Ellos encuentran su identidad en el trabajo. Y yo he conocido muchas personas así,
en los trabajos que he tenido, jefes que quizás llega el horario de corte y siguen trabajando hasta las 10 de la noche, o incluso fines de semana, o incluso contactándose con empleados pidiendo cosas fines de semana o fuera de horario. Realmente hay gente así, hay gente que idolatra el trabajo. Y por otro lado tenemos exactamente el extremo opuesto. Aquellos que ven al trabajo como un estorbo, como una maldición o como algo a ser evitado a toda costa, algo molesto, realmente una carga. Ellos ven el trabajo como una maldición. Y las personas que ven el trabajo de esta manera suelen desempeñarse muy pobremente, haciendo quizás lo mínimo indispensable como para poder cobrar un sueldo y estar con la conciencia tranquila, pero haciendo realmente lo mínimo, siendo un estorbo y siendo una carga para sus compañeros. Y yo también he conocido personas así, personas con un muy pobre desempeño al punto de perder sus trabajos y no querer trabajar, y terminan inevitablemente, como dice el versículo 11, que no me toca a mí, lo veremos el miércoles que viene, terminan entrometiéndose en lo ajeno. Sin embargo, ninguna de estas dos visiones es la correcta. Estas dos visiones nos llevan a ver cómo es el trabajo sin Dios. Y mismo en la palabra nosotros podemos ver cómo es el trabajo sin Dios. Dice, por ejemplo, Eclesiastés, capítulo 2, versículos 22 y 23. Dice así: porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias, y aún de noche su corazón no reposa. Eso también es vanidad. Dice Mateo 6, 31 y 32. El Señor dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Y agrega: porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pablo dice también en Timoteo: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Este es el trabajo sin Dios. El trabajo sin Dios es una carga, un lazo, dolores y molestias. El hombre se afana, trabaja, se fatiga y nada de esto sirve para nada. El mundo se afana por las cosas materiales, quiere enriquecerse, caen en lazo, y aún aquellos que idolatran al trabajo les aplica perfecto el texto de Eclesiastés, porque ni aún de noche su corazón reposa. Todos son dolores, molestias y cargas. La conclusión de esto, hermanos, es que el trabajo sin Dios es vano. Realmente no sirve para nada. Es vano. Pero luego de ver qué es el trabajo sin Dios y cómo el mundo ve el trabajo, podemos definir qué es el trabajo y qué es lo que Dios pretendía con él. Y en primer lugar es necesario entender, como ya sabemos en realidad, es que el trabajo no es una maldición. El trabajo fue una orden de Dios, fue ordenado por Dios al hombre mucho antes de que el hombre caiga. Antes de la caída, cuando todo era perfecto, Dios puso al hombre en el huerto para que lo labrase, para que trabajara. Y la intención de Dios era que el hombre administre y sojuzgue la tierra. Dice Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Dice también Génesis 1:28, y los bendijo y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y más allá de esto, tampoco olvidemos que el trabajo es un mandamiento. Nosotros cuando leemos la ley en Éxodo 20, solemos pasar por alto que el mandamiento de honrar el día de reposo incluye 6 días trabajarás. Dice Éxodo 20, 8 al 10,
Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Bueno, el texto sigue, pero el punto es que solemos pasar por alto que el texto, el mandamiento dice 6 días trabajarás. Otros textos en Proverbios dicen cosas, por ejemplo, como el que labra su tierra se saciará de pan, o en toda labor hay fruto. Por lo tanto, hermanos, el trabajo es un medio de provisión y una forma de ejercer mayordomía. ¿Y cómo debería entonces relacionarse el cristiano con el trabajo? Bueno, hay muchos textos que nos hablan de esto. El creyente debería ver el trabajo como un medio de provisión dado por Dios y como una forma de adoración a Dios. Durante toda la historia de la Iglesia, por mucho tiempo se ha hecho una separación entre trabajo secular y trabajo ministerial, de alguna manera catalogando como más espiritual uno que el otro, cuando en realidad no tiene nada que ver. Originalmente, la orden de Dios a Adán era labrar la tierra. El apóstol Pablo también dice en 1 Corintios 10:31 que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. También dice en Colosenses que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón como para el Señor. Dice Efesios 4:28, hablando sobre el que roba, dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y también Pablo en Tito dice, Tito 2, versículos 9 y 10, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. De manera que el trabajo debe ser visto y realizado como para el Señor, de todo corazón, de manera honesta y con excelencia. ¿Para qué? Para poder tener con qué ayudar al necesitado, con el fruto de nuestro trabajo, y al mismo tiempo para dar testimonio en ese entorno, testimonio del Evangelio. Aquel que ha sido salvado por el Evangelio va a ver el trabajo de esta forma. Y si ve el trabajo de esta forma, inevitablemente trabajará con honestidad, con excelencia, pero al mismo tiempo con los límites impuestos por Dios, guardando el día del Señor, teniendo un apropiado descanso, sin convertir el trabajo en un ídolo. En resumen, entonces, con respecto a este punto, el trabajo es una bendición de Dios que el mundo ha distorsionado, convirtiéndolo o en un ídolo o en una carga, despreciándolo como una maldición o idolatrándolo como un lugar donde encontrar identidad. Sin embargo, el Evangelio, cuando llega a la vida de una persona, pone las cosas en orden y enfoca al trabajo no como un fin en sí mismo, sino como un medio para adorar a Dios y para proveer a aquellos que padecen necesidad. Punto 2 en esta noche, hermanos, el ejemplo de los misioneros. El ejemplo de los misioneros. Y este punto es uno de los más interesantes, porque Pablo habla acerca de sí mismo y de sus compañeros y describe la forma en la que ellos se condujeron cuando estuvieron presentes en Tesalónica. Y no solo en Tesalónica, también en otras ciudades se han conducido de la misma manera. Realmente la obra misionera implicaba predicar el Evangelio, hacer discípulos, discipular a los nuevos conversos, plantar iglesias, corregir, exhortar, y todo esto era llevado adelante en medio de dificultades, persecuciones, pruebas y oposición tanto humana como demoníaca. Por lo tanto, no era una tarea fácil, era una tarea muy pesada la obra misionera. Y esta era la obra que Pablo hacía. De manera que cuando Pablo ordena trabajar, no lo está haciendo desde una oficina o desde una habitación cómoda en su casa, sino con la experiencia de lo que es la labor misionera. Podemos ver
algunas de las cosas que Pablo atravesó en sus viajes misioneros en la segunda carta a los Corintios. No hace falta que lo busquen, lo voy a leer. 2 Corintios 11, del 23 al 28. Dice Pablo, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto. El texto sigue. Podemos ver todas las cosas que implicaba la tarea misionera para Pablo y sus compañeros. Y sin embargo, además de esto, como si todo esto fuera poco, él y sus colaboradores trabajaban para sustentarse a sí mismos. Nosotros vemos en Hechos 18 que Pablo hacía tiendas. Y él mismo dice en Hechos 20, cuando se está despidiendo de los hermanos en Mileto, que él se ha ocupado de mantenerse a sí mismo y de mantener a los que estaban con él. Dice Hechos 20, 33 y 34. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Y es interesante este punto, ya que Pablo ha dicho en otras ocasiones, muchas veces, que aquel que dedica su vida al ministerio tiene derecho a vivir de él. De hecho, en este mismo pasaje, Pablo dice, no porque no tuviésemos derecho, de alguna manera está admitiendo que ellos tienen derecho. Si ellos quisieran no trabajar, sería su derecho legítimo. Pablo dice en Timoteo que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Y dice, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Digno es el obrero de su salario, concluye ese texto. También en Corintios dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. De manera, hermanos, que el derecho de no trabajar para Pablo y para sus colaboradores, al igual que para todos aquellos que dedican su vida al ministerio y al Evangelio, es completamente legítimo y es ordenado por Dios en su palabra. Y en este punto podemos ver el corazón de Pablo. Así como en 1 Corintios él dice que estaría dispuesto a limitar su libertad, no comiendo carne para guardar la conciencia de un hermano débil, de manera similar acá, está renunciando a su derecho que le corresponde, que es ordenado por Dios, voluntariamente lo rechaza por amor del Evangelio, para dar ejemplo a los hermanos y para acallar toda posible crítica y todo posible obstáculo a la predicación del Evangelio. Pablo dice también en 1 Corintios 9:12, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Está hablando del mismo asunto. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Es necesario, hermanos, concluir que todo esto no significa que aquellos que se dediquen al ministerio no deban ser sostenidos. No, de ninguna manera. Esto está ordenado por Dios en su palabra. Lo que este texto nos está diciendo es que Pablo voluntariamente rechazó este derecho para dar ejemplo a los hermanos y para acallar las críticas. Entonces, lo hizo por amor, por ejemplo a la iglesia, lo hizo para no poner tropiezo al Evangelio, que ya sufría demasiada persecución, y para silenciar todas las posibles acusaciones. Punto número 3 en esta noche, hermanos. Motivos válidos para no trabajar. Motivos válidos para no trabajar.
Ninguno. Y podríamos pasar directamente al siguiente punto sin decir nada más. Y no estaría mal, ya que Pablo en el texto no pierde el tiempo con las posibles razones de por qué estos hermanos no querían trabajar. Y esto nos dice mucho. Si Pablo no pierde el tiempo con esas razones es porque ninguna la considera válida. Ninguna la considera como que vale la pena siquiera refutarla. Por supuesto, es necesario aclarar, hermanos, que hay situaciones, motivos, razones que impidan que una persona trabaje, quizás motivos temporales, momentáneos, situaciones difíciles, por ejemplo, un accidente, una situación de salud, desempleo. Y de hecho, toda la Biblia en múltiples pasajes nos ordena, perdón, nos ordena mantener o sostener o ayudar a aquel que es necesitado. Dice Deuteronomio 15:7, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Dice Proverbios 19:17, a Jehová presta el que da al pobre. Hay muchos proverbios más que hablan sobre este asunto y en el Nuevo Testamento también podemos verlo claramente en muchos pasajes. Pablo mismo dice en Romanos que debemos compartir para las necesidades de los santos y practicar la hospitalidad. También dice en Efesios 4, ordena a trabajar para tener que compartir con aquel que padece necesidad. Entonces, ¿de qué está hablando este pasaje? Bueno, este pasaje no está hablando sobre aquellos que no pueden trabajar por una situación de salud o por alguna situación particular. Este pasaje está hablando de personas que no tienen ningún tipo de impedimento, personas que pueden perfectamente trabajar, pero por alguna razón deciden no hacerlo. Y hoy en día las razones son cada vez menos, porque nuestro contexto no es el mismo que hace 2000 años. Quizás hace 2000 años, si a una persona le faltaba una pierna, quizás no podía trabajar. Hoy en día, desde una casa con una computadora puede hacerlo. Cada vez hay menos razones. Dice el apóstol en el versículo 8 que ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos. Es decir, no comieron de arriba. Lo que está diciendo Pablo es que ellos no comieron el pan de nadie sin pagarlo. Y si él está poniendo el ejemplo de que no comieron sin pagar, claramente podemos asumir que estas personas de las que Pablo está hablando hacían exactamente esto, comían la comida de los demás sin pagarla. Y la pregunta crucial aquí es, ¿por qué algunos de los hermanos en Tesalónica se comportaban así? Bueno, la respuesta a la que todos estamos acostumbrados es que ellos dejaban de trabajar debido a la creencia de que Cristo ya venía. Sin embargo, esta postura no tiene mucho sentido, ya que el texto nos deja ver algunas cosas que son cuanto menos cuestionables. Y en primer lugar, como vimos en la introducción, este asunto de no trabajar, Pablo ya lo había tratado personalmente mucho antes de que surgiera esta controversia acerca de la venida de Cristo. Esto significa que este asunto ya era una realidad, ya era algo recurrente, mucho antes de que surgiera esta confusión. Y si ya había hermanos que no trabajaban, sino que vivían de las ayudas de la iglesia, mucho antes de esta confusión acerca del fin de los tiempos, es correcto concluir que otro motivo para no trabajar había. Y con respecto a esto, hermanos, es interesante conocer el contexto. El contexto me refiero a la ciudad de Tesalónica.
En la cultura grecorromana había un sistema social llamado patronazgo o sistema patrón-cliente. Este era un sistema en el que una persona con mucho estatus, dinero, contactos, influencia quizás también, denominada el patrón, de alguna manera sostenía a otra persona de menor posición, denominado el cliente. ¿Cómo lo sostenía? Con ayuda práctica. El patrón recibía a cambio lealtad, apoyo político, algún que otro favor. Y este era un sistema que venía de Roma, y en el mundo griego también existía algo similar, en el que quizás los ricos se hacían cargo del financiamiento de fiestas públicas o de donaciones o cuestiones como estas. Por lo tanto, es correcto asumir que en ciudades como Tesalónica, en las que convivían todas estas culturas, es muy probable que estos sistemas hayan coexistido juntos o entremezclados. ¿Y cómo funcionaba este sistema del patronazgo? Bueno, básicamente el patrón brindaba alimento o dinero o préstamos o protección, defensa y representación legal, y a cambio el cliente le acompañaba, hacía gestiones o mandados o le brindaba apoyo político. Y este sistema tenía dos escenas típicas. Una denominada la salutatio, en la que el cliente iba temprano de mañana a saludar públicamente al patrón mostrando su lealtad y su apoyo. Y la segunda es la sportula, donde el patrón repartía una ayuda a sus clientes como una ración o diaria o periódica, que podía ser de alimentos o de dinero. Y este sistema, hermanos, era pensado, aunque no parezca, para beneficio de los patrones. Es decir, para que estos ganaran más influencia y más apoyo político. Sin embargo, en el Imperio Romano, muchos veían a estos clientes como parásitos, por lo menos algunos de ellos, porque muchos de ellos se abusaban de este sistema para dejar de trabajar y vivir de las ayudas de su patrón. Quizás este sistema no lo conocemos, fue hace más de 2000 años, pero lo más parecido hoy en día es aquellas personas que quizás deciden dejar de trabajar para abusarse de algún subsidio del gobierno. Y yo he conocido muchos que decidían dejar de trabajar, pudiendo perfectamente hacerlo, para vivir a costa de un subsidio. Realmente no podemos saber con exactitud si este sistema era la razón por la que muchos hermanos dejaban de trabajar en Tesalónica, pero sí sabemos que era una realidad que este sistema existía y en este contexto se llevaba de esta forma, por lo que podemos sospechar de que muchos de los hermanos, luego de convertirse al Evangelio, siguieron abusando de este sistema para vivir gratis sin trabajar. También podríamos asumir que algunos en la iglesia de Tesalónica se hayan pegado a los hermanos con más recursos para hacerlos sus patrones. Y luego la confusión sobre la venida de Cristo inminente fue la excusa perfecta para permanecer en eso y no trabajar. De nuevo, hermanos, todas estas son posibilidades, realmente no podemos saberlo con exactitud, pero sí nos dan un panorama mucho más amplio acerca del asunto y además nos ayudan a entender quizás un poco más la dureza de Pablo con la que habla y exhorta sobre estas cuestiones, ya que, como dijimos en la introducción, realmente es raro ver al apóstol Pablo con un corazón pastoral amoroso ser tan duro con aquellos que dejaban de trabajar por fe. Quizás haya habido una razón como las que acabamos de ver. Es decir, como mencionamos anteriormente, un hermano que deja de trabajar porque está convencido de que viene el Señor. Lo hace por fe. Es una fe ignorante, es una fe escasa, es una fe que debe ser corregida, pero es una fe al fin. Y yo veo a Pablo en otras partes de la Biblia, en otras epístolas,
corrigiendo cuestiones como estas, con mucho amor y paciencia. Sin embargo, acá es duro, es tajante, y por lo que vamos a ver en el próximo punto, da una medida disciplinaria muy dura en contra de estas personas. Por lo tanto, muestra que el motivo no era solamente la venida de Cristo, sino que algo más podría haber, y una de estas posibilidades podría llegar a ser. Punto número 4, hermanos, en esta noche, último punto. El mandato del apóstol. El mandato del apóstol. Y este quizás sea el punto más corto. Y es porque no hay mucho que agregar a lo que Pablo ya está diciendo. Él es tajante, él es directo, es duro respecto a estos hermanos, con respecto a esta cuestión de no trabajar. Pablo dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. El apóstol está hablando en el nombre del Señor, y esto realmente no es una formalidad o una manera de adornar la frase, sino que el asunto que Pablo está tratando es tan serio que da una orden en el nombre del Señor. Esto es, la orden que él está dando procede de la autoridad misma de Cristo. ¿Y cuál es la orden? Bueno, la orden que Cristo da por medio de Pablo es apartarse de aquellos hermanos que andan desordenadamente. Ya vimos que Pablo está catalogando este asunto de no trabajar y de entrometerse en lo ajeno como una conducta desordenada. Por lo tanto, es de estos hermanos que Pablo está diciendo: debemos apartarnos. Pero me gustaría que pensemos a qué se está refiriendo con apartarse. Bueno, cuando dice os apartéis, la palabra en griego significa literalmente retirarse o mantenerse alejado, por lo que está diciendo exactamente eso. Y noten que la exhortación de Pablo en este texto no está dirigida a aquellos que no quieren trabajar. Él ya ni siquiera está perdiendo el tiempo con ellos. Él ya lo trató personalmente, ellos persisten, por lo tanto ahora la exhortación es a la iglesia: apártense de ellos. La exhortación es dirigida a la iglesia, y la orden que da en el nombre del Señor era que la iglesia se aparte, se aleje, que evite la compañía de estos hermanos desordenados. En otras palabras, este es un caso de disciplina real hacia aquellos ociosos que no querían trabajar. El llamado a los hermanos es a evitar la comunión íntima con ellos, a evitar su compañía, a apartarse de ellos como una disciplina por su mal comportamiento. Esta orden de apartarse no solamente es una medida de disciplina en contra de aquellos que no quieren trabajar, sino también es una medida de seguridad para la iglesia, para evitar el contagio de este pecado. Porque aunque no parezca, es natural que al compartir mucho tiempo con un ocioso, uno se sienta inclinado o tentado a estar ocioso también. Por lo tanto, la orden es apartarse de estos hermanos, evitar la comunión con ellos, evitar su compañía. Pero la orden de Pablo en el nombre del Señor no queda ahí solamente, y esta quizás es la parte más dura, sino que también dice en el versículo 10, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y esto, hermanos, no es un recurso literario ni una forma de alentar al perezoso a no comer, porque por más perezoso que seas, cuando tengas hambre vas a comer. No, recuerden que la exhortación está dirigida a la iglesia. Está dirigida a la iglesia. Por lo tanto, la iglesia no solamente debe apartarse de los hermanos desordenados, sino que tampoco deben proveer para su necesidad. Y quiero que me escuchen bien, no deben proveer para su necesidad. Yo creo que en este punto es necesario volver a aclarar que la Biblia está repleta de pasajes en donde se nos ordena ayudar al necesitado, en proveer al hermano pobre. Y hace poco a mí mismo me ha tocado compartir el texto de Mateo 5 en el que
Jesús dice, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Sin embargo, a la luz del texto de hoy, de esta noche, Pablo está ordenando a la iglesia a no ayudar económicamente al perezoso. Es decir, si un hermano está padeciendo necesidad, debe ser ayudado y se nos ordena a hacerlo. Pero si un hermano padece necesidad por su propia imprudencia, por ser irresponsable, por ser perezoso, ese hermano no debe ser ayudado. Esa es la medida disciplinaria que Pablo está ordenando aquí. Nosotros hace poco tuvimos el caso en nuestra congregación de un hermano que sufrió un accidente y se vio impedido de trabajar. La orden en ese caso es clara: ayuda al necesitado. Pero si viniera un hermano y por pereza y irresponsabilidad comienza a dejar de trabajar, termina siendo despedido y no quiere trabajar cuando llegue la necesidad, la iglesia no debe ayudar. Eso es lo que Pablo está ordenando. Es duro, es realmente duro, pero es la palabra de Dios, es lo que Dios está diciendo en este texto. Cuando la necesidad de una persona es producto de su irresponsabilidad y pereza, entonces esa necesidad no debe ser atendida por la iglesia. El punto de Pablo es que va a llegar el momento en que el hambre y la necesidad sea tal que se levantará y trabajará. Y para terminar, hermanos, en esta noche, a modo de conclusión, me gustaría traer esto un poco más a nuestro contexto. Quizás hoy en nuestra congregación o en nuestro país o en nuestro contexto es difícil encontrar hermanos en las iglesias que renuncien a sus trabajos para vivir de arriba o siendo mantenidos por otros. Pero sí hay algunas cuestiones que suceden que pueden ser catalogadas como desorden o irresponsabilidad y que pueden estar relacionadas con esto. Por ejemplo, es una realidad que hay hermanos que son perezosos en sus trabajos, que hacen lo mínimo indispensable o que lo hacen con desgano. Hay hermanos que usan, y yo conocí muchos, que usan las cosas del Señor como excusa para no trabajar. Yo he conocido hermanos que pierden tiempo en sus trabajos teniendo conversaciones espirituales con otros o leyendo sus Biblias, y no quiero que me malinterpreten, son cosas que hay que hacer, pero no hacerlas para tomarlas de excusa para no trabajar. Son cosas que el creyente debe hacer, pero sin que afecte o comprometa su trabajo y su testimonio. También conocí personas que renunciaron a sus trabajos para servir en la iglesia y luego exigían que la iglesia los sostenga. Todas estas cuestiones, con sus diferencias, pueden ser relacionadas con este tipo de conducta desordenada. Por lo que, para terminar, me gustaría preguntarles en esta noche, irme un poco del texto y preguntarles, ¿cómo están siendo ustedes con sus trabajos? ¿Cómo están tomando el trabajo de cada día? Y aquellos que no trabajan, el estudio. ¿Están honrando al Señor? ¿Están haciendo todo para el Señor? ¿O están haciendo lo mínimo y con desgano? O por el contrario, quizás lo estés idolatrando. ¿Cuál es tu conducta en tu trabajo o en el estudio? ¿Es paciente? ¿Es amorosa? ¿Cómo tratas a tus compañeros? ¿Con amor? ¿Con paciencia? ¿Estás reflejando a Cristo en tu trabajo? Porque recuerden, hermanos, como vimos en el primer punto, que el trabajo no solamente es un medio para el sustento, sino que es una manera de mostrar testimonio y de honrar a Dios. Por lo que quisiera que consideren estas cuestiones y que honremos a Cristo en todos los aspectos de nuestra vida, incluso en nuestro trabajo. Que trabajemos de manera honesta, con excelencia, porque es para Dios. Que trabajemos con amor hacia los que están al lado nuestro, porque es una manera de mostrar testimonio. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos muchas gracias por el texto de esta noche, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Rogamos que la uses, rogamos que obres, Señor, que cambies nuestros corazones, que no seamos oidores, Señor, sino hacedores de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.